Ya, entonces vamos a hacer un ejercicio de cortocircuito. Aquí nos dice que tenemos que calcular la corriente de cortocircuito de este esquema. Tenemos tres generadores. Tenemos una figura que cuenta con tres longitudes. Por si acaso aquí puse línea 2 y línea 3 porque la longitud y la resistencia de la longitud se van a repetir para las otras dos líneas. 1, 2 y 3. Van a ser la misma para los tres. Entonces, comenzamos. Tenemos que primero asumir nuestros valores base. Entonces vamos a decir que la potencia del generador será igual a la potencia base. En este caso la base va a ser el punto 1, la base 1. Entonces la potencia del generador sería 25 hasta la base 1. Entonces ponemos 25 megavoltios amperes. ¿Ya? Que esto va a ser igual a la potencia base y la base está en la base 1. Lo mismo del voltaje. Decimos que el voltaje del generador será igual al voltaje base y el voltaje base está en el punto 1. Entonces el voltaje del generador sería 15 kilovoltios. Esto sería igual al voltaje base que estaría aquí y el voltaje base está en el punto 1, voltaje base 1. Entonces tenemos que calcular las tensiones y las bases y las tensiones base y las impedancias. Para eso tenemos que utilizar la fórmula de relación de voltaje que sería K del transformador 1. Esta sería la relación de voltaje del transformador 1. Va a ser igual al voltaje 1 sobre el voltaje 2, que va a ser igual al voltaje base 1 sobre el voltaje con base 2. Recuerden que siempre va a ser 1 sobre 2, 3 sobre 4 y 5 sobre 6. Entonces tenemos el voltaje 1 en el gráfico, es el dato, el voltaje 2 también es dato, el voltaje con base 1 también es dato, que es lo que acabamos de sacar aquí en nuestros valores base, porque... Un momento. Porque lo acabamos de sacar aquí en nuestros valores base, porque habíamos dicho que la potencia del generador va a ser igual a la base, y la base está en la base 1. Entonces tenemos el voltaje, los dos voltajes, tenemos el voltaje con base 1 y el que tenemos que despejar es el voltaje con base 2. Entonces despejamos y nos va a quedar voltaje con base 1 sobre voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Nos vamos a nuestro gráfico y buscamos el primero, el voltaje con base 1 es 15. Sobre el voltaje 1, nos vamos a nuestro gráfico y aquí está, yo lo marqué, el voltaje 1 va a ser 15 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje 2, el voltaje 2 va a ser 70 por 70 y esto nos va a dar igual a 70 kilovoltios. Ahora el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje 5, porque en el gráfico del punto 2 al punto 3 van a ser el mismo voltaje y del punto 3 al punto 5 también van a ser el mismo voltaje y no hay nada que lo interrumpa. El que esté el cortocircuito aquí no va a interferir en nada. Entonces por eso le ponemos que el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje con base 5. Entonces vamos al transformador 2. Ya hicimos para el transformador 1 el cálculo de la tensión base. La fórmula de relación de voltaje para el transformador 2 va a ser igual al voltaje 3 sobre el voltaje 4, que va a ser igual al voltaje con base 3 sobre el voltaje con base 4. Tenemos el voltaje 3, tenemos el voltaje 4. Acabamos de sacar el voltaje con base 3 en el transformador 1, porque habíamos dicho que la base 2 va a ser igual a la base 3, que va a ser igual a la base 5. Entonces tenemos ya los tres datos y tenemos que despejar el voltaje con base 4. Entonces, directamente reemplazamos datos. ¿Cuánto vale el voltaje con base 3? 70, aquí lo tenemos. Sobre el voltaje 3, nos vamos al gráfico y buscamos el voltaje 3 en el transformador 2, vale 70. Multiplicado por el voltaje 4, nos vamos al gráfico, ¿cuánto vale el voltaje 4? 15. Por 15, y esto nos va a dar 15 kilovoltios. Ya hicimos para el transformador 2. Un momento, por favor. Ya hicimos para el transformador 2. Ahora nos vamos a nuestro transformador 3. Aquí está el transformador 3. Ahora usamos la fórmula de relación de voltaje para el transformador 3. Decimos que el voltaje 5 sobre el voltaje 6 va a ser igual al voltaje con base 5 sobre el voltaje con base 6. Voltaje 5 es dato, voltaje 6 también es dato, el voltaje con base 5 también es dato, que es lo que sacamos en el transformador 1.
y directamente despejamos el voltaje con base 6, que es el que tenemos que encontrar. Lo despejamos y queda el voltaje con base 5 sobre el voltaje 5 multiplicado por el voltaje 6. Entonces aquí ya directamente ustedes reemplazan. ¿Cuánto vale el voltaje con base 5? Está aquí en el transformador 1. Vale 70. Sobre el voltaje 5, nos vamos a nuestro gráfico, buscamos el transformador 3. ¿Y cuánto vale el voltaje 5? 70. Y el voltaje 6, ¿cuánto vale? 15 por 15. Esto nos va a dar 15 kilovoltios. Y listo, ya tenemos todos los valores, los voltajes base. Entonces aquí directamente los anotamos para no perdernos. El voltaje con base 1 habíamos dicho que vale 15. Están los valores, los primeros valores bases que sacamos. 15 kilovoltios. El voltaje con base 2 va a ser el base 3 igual al base 5, va a ser 70. Entonces lo anotamos. 70 kilovoltios. En el 3 también. Y en el 5. Un momento, por favor. Ahora tenemos el voltaje con base 4 vale 15. Y el último, el voltaje con base 6 también es 15. Ya sacamos entonces el segundo punto, que serían los cálculos de las tensiones base. Nos vamos a sacar el cálculo de las impedancias. Entonces para sacar la impedancia utilizamos la fórmula correspondiente, que sería el voltaje con base 1 o el voltaje base elevado al cuadrado sobre la potencia base. Y en este caso vamos a comenzar con la impedancia 1. Entonces buscamos cuánto vale el voltaje con base 1. Tenemos que vale 15 kilovoltios. Y esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Y cuánto vale nuestra potencia base? Vamos a buscar nuestra potencia base. Está en el primer punto. Vale 25 megavoltios amperes. Comenzamos. 25. No podemos poner megavoltios amperes. Tiene que ser voltios amperes. Entonces sería por 10 elevado a 6. Junto con sus respectivas unidades. Ahora el voltaje con base 1 habíamos dicho que vale 15 kilovoltios. 15 por, como está en kilo, tiene que ser por 10 elevado a 3. Y tiene que estar elevado al cuadrado porque así lo dice la fórmula. El voltaje base está elevado al cuadrado. Junto con su respectiva unidad, que va a ser voltaje al cuadrado. Lo que sería lo mismo que ponerlo aquí adentro, y igual va a ser al cuadrado el voltaje, la unidad. Entonces lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 9 ohmios. Ya sacamos para la impedancia 1. Para la impedancia 2 buscamos cuánto vale el voltaje con base 2. Vale 70 kilovoltios. Entonces va a ser por 10 elevado a 3 para despejar, hacer desaparecer el kilo. Nos va a quedar voltio al cuadrado. La potencia base habíamos dicho que era 25 por 10 elevado a 6, junto con sus respectivas unidades, que serían voltio amperes, porque es 25 megavoltios amperes. Esto les va a dar en su calculadora 196 ohmios. Y lo mismo aquí para el cálculo de impedancia. La impedancia va a ser la misma para 3 y 5, porque viene de 2 hasta 3 se mantiene el mismo voltaje, y de 3 a 5 igual es lo mismo. Entonces vamos a poner que la impedancia con base 3 va a ser igual a la impedancia con base 3, y esto va a ser igual a la impedancia con base 5. Ahora pasamos a la impedancia 4, que sería el voltaje con base 4 sería 15 por 10 elevado a 3 y el esto elevado al cuadrado. Aquí me olvidé elevarlo al cuadrado. Esto, listo. Así lo dicta la fórmula. Sobre la potencia base, que sería 25 megavoltios amperes, despejamos el mega por 10 elevado a la 6, junto con sus respectivas unidades. Lo mismo aquí arriba. Y nos va a dar como resultado 9 ohmios. Lo mismo, vamos a la impedancia 6, el voltaje con base 6 elevado al cuadrado. Lo tenemos aquí, vale 15. 15 por 10 elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo, y tiene que estar elevado al cuadrado. La potencia base habíamos dicho que era 25 megavoltios amperes, está en megas, tenemos que ponerlo por 10 a la 6. 5 por 10 elevado a 6, junto con sus respectivas unidades, los dos.
Esto va a ser igual a 9 ohmios. Listo, ya sacamos nuestras impedancias. Ahora vamos a sacar, ¿está? Vamos a sacar los valores por unidad de los generadores y de todos los transformadores. Vamos a comenzar entonces por los generadores. Entonces aquí está la fórmula, va a estar el imaginario por el porcentaje de pérdida, o en este caso serían las secuencias, sobre 100, porque es un porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Todos los valores viejos son los que van a estar en nuestro gráfico. Y los valores nuevos vendría a ser todo lo que saquemos, lo que hayamos sacado en los cálculos. ¿Ya? Entonces comenzamos. Comenzamos con el generador 1, entonces tenemos que ver aquí ya empezamos a usar la secuencia. Aquí lo podemos ver la secuencia en nuestros generadores, tanto en los generadores como los transformadores. Está la secuencia positiva, la negativa y la neutra. Desde aquí ya empezamos a usar esto. Entonces, comenzamos. ¿Cuánto es el porcentaje de la secuencia positiva? Es 20. Entonces reemplazamos 20 sobre 100. Y nos dice el voltaje del generador viejo. Vamos al gráfico y el voltaje del generador viejo sería, ¿dónde está? Sería 15. Sobre el voltaje del generador nuevo. Y el voltaje del generador nuevo sería el voltaje base que acabamos de sacar. En este caso sería 15. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Ahora está multiplicado por la potencia del generador nuevo. ¿Y cuál sería la potencia del generador nuevo? Sería el valor base que sacamos. En este caso vendría a ser 25. Sobre la potencia del generador viejo. Esto vendría a ser lo que está aquí en el gráfico, que también es 25. Ahora, ustedes lo sacan con su calculadora. Tienen que sacar de los tres, de estos tres tienen que sacar. Entonces, directamente aquí copiamos todo esto. Para las tres secuencias tienen que hacer aquí. Entonces ponemos negativo, neutro. Y reemplazamos, para el negativo es 90 y para el neutro es 180. Y para el neutro vendría a ser 180. Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y el primero les va a dar que es 0,2, imaginario 0,2. En el negativo les va a dar que es imaginario 0,9 y para el neutro les va a dar que es imaginario 1,8. Y ya hicimos para las tres secuencias del generador 1. Ahora pasamos al generador 2. Nos vamos al generador 2, aquí está, tengan sus datos correspondientes y tenemos que sacar. Comenzamos con la secuencia positiva o pérdida sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. ¿Ya? Comenzamos con la secuencia positiva. ¿Cuánto es la secuencia positiva? Es 20. Reemplazamos 20 sobre 100 porque está en porcentaje y lo dicta la fórmula. Y como aquí en nuestro generador 2 no estamos sacando valores nuevos para los valores del voltaje o de la potencia, entonces vendrían a repetirse. No tendríamos que hacer nada aquí. Directamente copiamos. ¿Cuánto es el valor del generador del gráfico? El voltaje, perdón, es 15. Como no hay nuevo ni viejo, se copia como está. Y el valor del generador nuevo, entonces, como ya hemos dicho, no sacamos valores nuevos, entonces se vuelve a repetir, sería 15. Lo mismo con la potencia. No hay nuevo ni viejo. Usamos el que está aquí en el generador 2. Vendría a ser 25. Entonces se copia para el nuevo, tanto para el nuevo, para el viejo. 25 y 25. Y tenemos que volver a copiar esto para las otras dos secuencias. Tanto la negativa como la neutra. Y reemplazamos cuánto es en el negativo, 90. Y en el neutro es 180%. Y 180. Lo sacan con su calculadora y esto les va a dar 0,2 en el positivo. Imaginario 0,2 en el negativo, en la secuencia negativa les va a dar 0,9, imaginario 0,9 y en el neutro les va a dar 1,8, imaginario. Ahora pasamos al generador 3. Nos vamos al generador 3, está aquí. Nos vamos al generador 3 y aquí está. Entonces, nos dice
que la pérdida o la secuencia sobre 100, porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Aquí va a ser lo mismo, como no estamos sacando valores nuevos, los valores del generador tanto para el voltaje y la potencia también se van a repetir. No estamos sacando nada aquí, no hay ningún dato nuevo ni viejo. Entonces, aquí están las tres secuencias. Para la positiva va a ser 20, para la negativa 90 y para la neutra 180. Entonces reemplazamos. Va a ser 20 sobre 100. ¿Cuánto vale el voltaje del generador? 15. Reemplazamos. Sobre el voltaje del generador nuevo, que como ya hemos dicho, se va a repetir el dato porque no estamos sacando nada nuevo. También va a ser 15. Ahora, la potencia del generador, para el nuevo, tanto para el nuevo como para el viejo, van a ser lo mismo porque no estamos sacando nada. Vendría a ser 25. Copiamos 25 sobre 25. Y ahora volvemos a copiarlo porque tenemos que ponerle los datos de la secuencia negativa y de la secuencia neutra. ¿Cuánto habíamos dicho que vale? Para el negativo vale 90 y para el neutro vale 180. 180. Y lo sacan con su calculadora y ahí sacan el resultado. Para la secuencia positiva vendría a ser 0, imaginario 0,2. Para la negativa nos va a dar imaginario 0,9. Y para la neutra 1,8. Imaginario. Ya hicimos de los tres transformadores. Ahora vendríamos a hacer de los transformadores correspondientemente. ¿Dónde está? Ya. Comenzamos con el transformador 1, que vendría a ser este. Lo mismo aquí, el porcentaje de pérdida o la secuencia del transformador 1 sobre 100 porque está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo, elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. Entonces vamos a nuestra tablita para sacar cuánto tenemos de porcentaje en la secuencia positiva de nuestro transformador. En el transformador 1 es 10%, entonces reemplazamos. Sería 10 sobre 100 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo. Entonces, les había dicho que los valores viejos van a ser lo que está aquí en el gráfico. Entonces, nos vamos al transformador 1 y el voltaje del transformador 1 viejo vendría a ser el 15. Sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Esto vendría a ser el valor base que sacamos aquí en nuestro punto 1. Que entonces vendría a ser el 15. Y todo esto elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo, que este vendría a ser nuestra potencia base, que vendría a ser 25. Sobre la potencia del transformador 1 viejo. Aquí el valor viejo, el que está en el gráfico, ¿cuánto nos está dando? Aquí está. Nos está dando 30 megavoltios amperes. Entonces, sobre 30. Ahora ya hicimos para la secuencia positiva. Volvemos a hacer otros dos que vendrían a ser para el negativo y para el neutro. Nos vamos al gráfico y vemos cuánto nos está dando en la secuencia negativa y en el neutro. 10% para el negativo y para el neutro 50. Entonces solo reemplazamos 50 y se mantiene en 10 en el negativo. Entonces lo sacan con su calculadora y les va a dar en la secuencia positiva imaginario 0,0833. Lo mismo para el negativo 0,0833 imaginario. Y para el neutro va a cambiar la cosa porque aquí ya es 50. Entonces esto les va a dar 0,4166 imaginario. Ya sacamos el transformador 1 para las tres secuencias respectivas. Ahora tenemos que irnos al transformador 2. Nos vamos al transformador 2. Aquí está, que es el punto, que es este de aquí. Está entre 3 y 4. Y lo mismo. La secuencia, vamos a comenzar con la secuencia positiva. La pérdida o la secuencia sobre 100 porque está en porcentaje. Entonces vamos y nos dice que es para la secuencia positiva 10%. Va a ser 10 sobre 100. Ahora multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo. Entonces vamos al gráfico y cuál vendría a ser el voltaje del transformador 2 viejo. El voltaje 3 que vendría a ser 70. 70 sobre el voltaje del transformador 2 nuevo. ¿Y cuál vendría a ser este? Nos vamos al cálculo de las bases.
Y nos vamos al transformador y aquí vemos que el valor que vamos a usar va a ser este de aquí. Que el voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje con base 5. Este de aquí es el que vamos a usar, que vendría a ser 70. Está 70. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 2 nuevo. Entonces este de aquí vendría a ser el valor base. ¿Cuánto es nuestra potencia base? Vendría a ser 25. Sobre la potencia del transformador 2 viejo. Y esto lo vamos a sacar ya del gráfico. ¿Y cuánto es la potencia del transformador 2 viejo? Vendría a ser 30. 30 megavoltios sobre 30. Y lo mismo, aquí tenemos que volver a copiar lo mismo para las dos secuencias respectivas. La negativa y para el neutro. Y aquí lo que tienen que reemplazar es el porcentaje de pérdida o la secuencia. En este caso tenemos que hacer la negativa y la neutra. ¿Cuánto es para la negativa? Es 10% y para el neutro es 50%. Entonces se mantiene en el negativo y en el neutro es el que cambiamos por 50. Ustedes lo van a sacar con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,0833. Para el negativo va a ser el mismo resultado, 0,0833. Y para el neutro cambia la cosa porque ahí ya es 50. Entonces vendría a ser 0,4166. Ya terminamos para el transformador 2. Ahora nos vamos al transformador 3. Lo mismo, la misma fórmula se repite. Está el transformador 3, perdón. La secuencia o la pérdida del transformador 3, como está en porcentaje, tiene que ser dividido entre 100. Nos vamos a nuestro transformador 3 en nuestro gráfico. Aquí está. Entonces, nos está dando que la primera secuencia positiva va a ser 10%. 10 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 3 viejo. Perdón. Vendría a ser el voltaje 5 que tenemos aquí, que vendría a ser 70. Entonces reemplazamos, va a ser 70. Sobre el voltaje del transformador 3 nuevo, vendría a ser el que tenemos aquí, el mismo. El voltaje con base 2 va a ser igual al voltaje con base 3, que va a ser igual al voltaje con base 5. Entonces vendría a ser 70. Sobre 70, el voltaje del transformador 3 nuevo. Multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo. Nuestra potencia del transformador 3 nuevo vendría a ser esta potencia, la potencia que subimos en el valor base, que vendría a ser 25. Sobre la potencia del transformador 3 viejo. Entonces nos vamos a nuestro gráfico y vemos si tenemos una potencia. Sí, tenemos una potencia que vendría a ser 30 megavoltios amperes. Listo, entonces volvemos a copiarlo, pero esta vez tienen que ser para la secuencia negativa y para la secuencia neutra. Para la secuencia neutra. Ahora nos vamos al gráfico y vemos las secuencias. En la positiva 10%, para el negativo 10% y para el neutro 50%. Se mantiene en el negativo con 10% y para el neutro es el que va a cambiar y va a ser 50. Lo sacamos de nuestra calculadora respectivamente y les va a dar el cálculo, a ver cuánto es, 0,0833 para la secuencia positiva. Para el negativo va a ser 0,0833 también. Y para el neutro ya cambia porque es 50, entonces va a ser 0,4166. Y listo, ya terminamos de los generadores y los transformadores, sus cálculos por unidad que vamos a usar. Ahora nos hace falta el cálculo de las líneas. Tenemos que sacar el cálculo de esta línea del punto 2 al punto 3 y acá hay otra línea aquí en el lateral izquierdo y en el lateral derecho. Y como les había dicho al inicio, los datos de la línea 1, la longitud y la resistencia de la longitud en las tres secuencias se van a repetir tanto para la línea 2 como para la línea 3, pero yo no la anoté aquí en el gráfico. Estos mismos datos van a ser para estos dos. Entonces nos vamos, transformadores, y vemos aquí está la fórmula de la línea. Que esto va a ser igual entonces a la resistencia de la longitud multiplicado por la longitud, como lo podemos ver aquí, y directamente vamos a reemplazar. Entonces,
Vamos a la línea 1 y tenemos que la resistencia de la longitud para la secuencia positiva es 0.4 ohmios sobre kilómetro. Entonces reemplazamos. Reemplazamos, ¿cuánto dijimos que era? 0,4. 0,4 ohmios sobre kilómetro multiplicado por la longitud, que es 200 kilómetros. 200 kilómetros sobre la impedancia con base 3. Usamos esto porque les dije que viene desde el punto 2 al punto 3, no hay interrupciones de nada y viene a ser el mismo voltaje, y del punto 3 hasta el punto 5 igual se mantiene. Por eso es que usamos la impedancia con base 2. O pueden poner la impedancia con base 2 o 3 o 5, va a ser lo mismo. No va a interferir en nada, la verdad. Entonces nos vamos al cálculo de impedancia y buscamos cuánto es la impedancia 3. La impedancia 3 es 196 ohmios. Y reemplazamos. 196 ohmios. Y así como hicimos para este, tenemos que hacer para las otras dos secuencias. Nos vamos a nuestro gráfico y vemos que para la línea 1 se repite la secuencia positiva y la negativa el mismo dato, y para la neutra es el que va a cambiar. Y aquí vendría a ser 1.8. Entonces reemplazamos aquí 1.8. Entonces sacamos los resultados de esto y vendría a ser el primer resultado para la secuencia positiva de la línea 1. Va a ser 0,4081 imaginario. Después para la secuencia negativa va a ser imaginario 0.4081. Y para el neutro va a ser, imaginario 1,83373. Perdón. Ya tenemos ya de la primera línea. Como les había dicho, los datos de la línea 1 se van a repetir para la línea 2 y la línea 3. Entonces vendría a ser lo mismo, no hay que hacer cálculos ni nada. Directamente simplemente reemplazamos los datos. Va a ser entonces 0,4 ohmios sobre kilómetro multiplicado por la longitud, que va a ser 200 kilómetros, sobre la impedancia con base 3, que va a ser 196. Como les dije, pueden ponerle impedancia con base 2 o base 5, no va a pasar nada, va a ser lo mismo. Entonces va a ser 196 ohmios y se va a repetir los mismos valores. Solo que le tiene que cambiar esto aquí, la secuencia. Negativa y neutra. Habíamos dicho que para el positivo y el negativo el mismo valor va a ser 0,4, y para el neutro va a ser 1.8. Sí, 1.8. Entonces aquí ya lo tenemos los mismos valores y los volvemos a copiar. Para el positivo nos había dado imaginario 0,4081. Para el negativo nos da 0.4081 también. Y para el neutro nos va a dar imaginario 1,83673. Lo mismo para la línea 3. Copiamos nomás los datos. Va a ser la resistencia de la longitud por la longitud, que va a ser 0,4 la resistencia de la longitud, ohmios sobre kilómetro. Ahí está. Multiplicado por la longitud, que va a ser 200 kilómetros. Sí, 200 kilómetros. Sobre la impedancia con base 3. Entonces va a ser 196 ohmios. Ahora lo mismo, igual volvemos a copiarlo, pero esta vez para las otras dos secuencias. Para la negativa y para el neutro. Entonces para el negativo se mantiene la resistencia de la longitud en 0,4, y para el neutro es que vamos a reemplazar 1.8, la resistencia de la longitud multiplicada por la longitud. Entonces lo mismo para la secuencia positiva, así como en la línea 2 va a ser la respuesta 0,4081. Para el negativo también va a ser 0,4081. Y para el neutro va a ser 1.83673 imaginario. Entonces ya acabamos con todo el cálculo de los valores por unidad de los generadores, de los transformadores y de las líneas. Ahora tenemos que hacer nuestro circuito equivalente. Perdón. Entonces vemos nuestro gráfico, tenemos el generador, tenemos los puntos, tenemos aquí la figura del transformador 2, el generador 2 con su respectiva impedancia. Podemos verlo, porque siempre que nos dé un ejercicio de cortocircuito va a tener estas impedancias con su punto a tierra respectivo. Entonces aquí está el gráfico, comenzamos a graficar que va a estar el generador 1, va a seguir el punto 1, va a estar el transformador 1, y en el punto 2, que va a ser este, va a estar
y en el punto 2 va a estar el cortocircuito. Nos vamos de nuevo al gráfico, aquí está la caja, lo podemos ver, aquí están las dos líneas, por eso aquí está la línea 2, la línea 3 y aquí está nuestra línea 1, y vendría a ser todo esto de aquí, del punto 2 al punto 3, es por eso que está aquí. Lo voy a anotar aquí por si acaso. Línea 1. Va a estar la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Aquí está, lo estamos graficando, las tres líneas. De ahí de aquí sigue el transformador 2. Aquí está el transformador 2. Y sigue el punto 4, este de aquí del transformador 2 siguiente. Hasta llegar al generador 2, que está aquí el generador 2. ¿Ya? Entonces volvemos aquí a la figura de la figura baja. Baja aquí nuestro circuito equivalente del punto 5. Está el transformador 3. Pasa el punto 6 y está el generador 3. Y nosotros pusimos en el último generador nuestro punto de tierra. Nuestro punto a tierra, perdón. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es hacemos nuestro circuito equivalente y comenzamos haciendo el circuito equivalente para la secuencia positiva. Acuérdense que tenemos que hacer para las tres secuencias, la positiva, la negativa y la neutra. Tenemos que hacer los cálculos. Entonces comenzamos, lo tenemos que simplificar. Podemos agarrar estos dos en serie, el generador 1 con el transformador 1, el transformador 2 con el generador 2 y el transformador 3 con el generador 3 pueden estar en serie. Pero antes de eso tenemos que hacer una transformación de nuestra figura. En este caso estamos haciendo una conversión delta estrella. Y para que no se confundan aquí en el ejercicio vamos a comenzar de derecha a izquierda, o sea, desde el R3, 2 a 1. Ya, entonces comenzamos con la conversión de delta estrella. Aplicamos la fórmula, aquí está, la longitud, las tres longitudes, y aquí están ZA, ZC y ZD. Son las letras que yo les puse. Lo mismo para para las otras simplificaciones, y para llevarlo a serie yo le puse que el generador 1 y el transformador 1 serán ZE, el transformador 3 y el XG3 será ZF, y los otros dos restantes serían ZH. Entonces comenzamos con la conversión delta estrella y reemplazamos los datos. Entonces vendría a ser la línea 3 multiplicado por la X de la línea 2, que va a ser la sumatoria de las tres líneas en secuencia positiva, no se olviden. Entonces nos vamos al cálculo de las líneas correspondientes y buscamos cuánto vale la línea 3 positiva y la línea 2 positiva. La línea 2 positiva, la línea 3 positiva vale 0,4081. Ya, entonces, habíamos dicho que tenemos que encontrar de la línea 3 y la línea 2. Nos vamos, la línea 3 vale 0,4081 y la línea 2 también vale 0,4081 en secuencia positiva. Ahorita estamos usando solo los positivos. Entonces reemplazamos, va a ser imaginario 0,4081 multiplicado por imaginario 0,4081 sobre la sumatoria de las tres líneas, la 3, la 2 y la 1. Entonces nos vamos a ver cuánto valen las tres. 0,4081 para la línea 3, 0,4081 para la línea 2 y para la línea 1 también 0,4081. Básicamente son lo mismo, entonces copiamos. Solo que aquí abajo se van a sumar. 4081 más imaginario 0,4081 más imaginario 0,4081. Entonces ustedes lo sacan con su calculadora y esta sumatoria les va a dar... les va a dar de resultado imaginario 0,136. Es toda esta sumatoria de multiplicación y suma. Le va a dar imaginario 0,136. Entonces, si nos damos cuenta, las X de las líneas vienen a ser el mismo valor. Entonces nos va a dar imaginario 0,136 para los otros dos. Entonces aquí lo mismo vamos a reemplazar. Como son el mismo dato, va a ser imaginario 0,4081 multiplicado por imaginario 0,4081. Porque eso fue lo que nos dio nuestras líneas en la secuencia positiva. Son el mismo valor. En la línea 2, en la línea 3 también es el mismo valor 0,4081 imaginario y en la línea 1 también. Entonces lo copiamos. Arriba se multiplican. Está la línea 3 multiplicado por la línea 1 para ZC. Entonces reemplazamos abajo las tres líneas sumatorias. 0,4081 más imaginario 0,4081 más imaginario 0,4081.
Entonces nos va a dar el mismo resultado que el del ZD, que vendría a ser imaginario 0,136. Entonces lo mismo para el ZA, que vendría a ser este de acá, el 1. Recuerden que estamos comenzando de derecha a izquierda aquí. Entonces va a ser lo mismo, reemplazamos imaginario 0,4081 multiplicado por imaginario 0,4081 sobre la sumatoria de las tres líneas, que va a ser el mismo dato, imaginario 0,4081 más imaginario 0,4081 más el imaginario de 0,4081. Entonces nos va a dar de nuevo imaginario 0,136. Ya terminamos entonces la transformación de delta estrella. Ahora recién vamos a pasar a hacer de los generadores, los transformadores que tenemos aquí en serie. Entonces comenzamos. Comenzamos con está el ZH, que vendría a ser el X del transformador 2 y el X del generador 2 en secuencia positiva. Entonces vamos a buscar cuánto vale el X del transformador 2 positivo y el X del generador 2 positivo. Nos vamos al transformador 2 y vemos que en la secuencia positiva vale imaginario 0,833. Entonces ponemos que vale imaginario 0,0833 más el X del generador 2. Nos vamos al generador 2 en secuencia positiva. El resultado que nos da es imaginario 0,2. Imaginario 0,2. Lo suman eso con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,2833. Lo mismo para el ZE, que nos dice que es el ZE, el X del generador 1 y el X del transformador 1. Vamos al generador 1 y en la secuencia positiva el resultado va a ser 0,2 imaginario. Entonces va a ser imaginario 0,2 más el X del transformador 1. Nos vamos a los transformadores, buscamos el transformador 1 y nos va a dar imaginario 0,0833. Imaginario 0,0833. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,2833. Ahora para el ZF, que es este de acá, el transformador 3 y el generador 3. Nos vamos al generador 3, nuestros cálculos correspondientes. Y nos dice que en la secuencia positiva es imaginario 0,2. Imaginario 0,2 más el X del transformador 3. Nos vamos al transformador 3 y tenemos que buscar el positivo. Y nos dice que es imaginario 0,0833. Imaginario 0,0833. Y les va a dar resultado de esto, imaginario 0,2833. Entonces ya pues esto se vuelve uno solo, esto se vuelve uno solo y esto también se vuelve uno solo. Aquí todo lo que va a desaparecer va a ser lo de afuera y solo va a quedar esto de verde. Nos va a quedar solo ZE, ZF y ZH. Y nos van a quedar estos valores que están adentro que va a ser ZA, ZC y ZD. Entonces lo simplificamos, va a quedar aquí en nuestro punto 2 el cortocircuito. Y nos va a quedar así. Aquí está el ZE, aquí está lo que les dije, todo lo que está dentro, el ZA, ZC y ZD. Entonces no podemos agarrar estos dos porque está justamente aquí el cortocircuito que pasa por el punto 2 que está cerca del ZA. Entonces solo podemos simplificar el ZC con el ZH y el ZD con el ZF. Y esto estaría en serie. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar datos porque lo tenemos. Entonces, ¿cuánto vale ZD? Buscamos cuánto vale ZD. Vale imaginario 0,136. Imaginario 0,136. Más el ZF. ¿Cuánto vale nuestro ZF? Lo tenemos justamente aquí. Vale imaginario 0,2833. Entonces, ustedes sacan eso con su calculadora y les va a dar imaginario 0,4193. Lo mismo para el ZK. Aquí está el ZK, vendría a ser el ZC más el ZH porque está en serie. Entonces, buscamos cuánto vale nuestro ZC. Vale imaginario 0,136. Va a ser imaginario 0,136 más el ZH. Buscamos el ZH, ¿dónde está? Aquí está. Vale imaginario 0,2833. Imaginario 0,2833. Y ustedes lo sacan con su calculadora y les va a dar imaginario 0,4193. Entonces los volvemos a simplificar, estos dos se van a volver uno solo y estos dos también se van a volver uno solo. Nos va a quedar el ZC junto
con el ZA y justamente antes del ZA está el cortocircuito y nos va a quedar el ZI y el ZK, que son estos dos que simplificamos. Y como esto está en paralelo, como podemos ver, usamos la fórmula de paralelo y reemplazamos los datos. Entonces esto va a ser, ¿cuánto vale ZI? Imaginario 0,4193 multiplicado por el ZK, que también es imaginario 0,4193. Lo mismo abajo, solo que se va a sumar. Imaginario 0,4193 más el imaginario 0,4193. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,20965. El ZM. Entonces esto se va a volver uno solo y ahí recién podemos agarrar el ZA y el ZM. Esto va a estar en serie y como ya tenemos los datos, aquí simplemente tenemos que reemplazar. El ZM lo acabamos de sacar ahora mismo, está aquí. Entonces ponemos imaginario 0,209, vamos a agarrar 3 decimales, más el ZA, buscamos cuánto vale el ZA, es imaginario 0,136. Imaginario 0,136. El resultado de esto vendría a ser igual es 0,345. Imaginario. Y listo, nos va a quedar uno solo, nos va a quedar el ZE con el ZN y esto va a estar en paralelo y ya de aquí va a ser la última simplificación y esto vendría a ser nuestra secuencia positiva, el resultado de nuestra secuencia positiva. Aquí me olvidé ponerle la puesta a tierra, ustedes lo van a poner, no le he puesto en estos gráficos, en lo último no creo que le puse, sí, la puesta a tierra es importante, no se olviden, ya, porque ahí es donde va a cerrar su circuito, no se van a olvidar dibujarlo. Entonces reemplazamos los datos, la secuencia positiva, como esto va a estar en paralelo, va a ser ZN multiplicado por el ZE sobre el ZN más el ZE. Entonces reemplazamos cuánto vale el ZN, imaginario 0,345 multiplicado por el ZE, buscamos cuánto vale el ZE, vale imaginario 0,2833. Imaginario 0,2833. Y abajo se repiten los mismos datos, solo que se va a sumar. Imaginario 0,2833. Entonces nuestra secuencia positiva nos dio que vale imaginario 0,1555 y 6. Ahí está. 15.556, perdón. Y se simplifica esto y nos va a quedar un solo tramo. Aquí está nuestro cortocircuito, aquí está la resistencia y aquí está la puesta a tierra. Y ahí termina la secuencia positiva. Ahora lo mismo va a ser para la secuencia negativa. Solo que aquí no va a cambiar la gran cosa. Aquí podemos usar el gráfico de todo esto de aquí. De la secuencia positiva, pero depende de ustedes si quieren lo vuelvan a dibujar, pero no es necesario. Podemos usar el gráfico de la secuencia positiva y podemos solo usar las fórmulas para la secuencia negativa. Entonces vamos a ver cuánto valen las líneas de la secuencia negativa. Nos vamos a las líneas. Para la línea negativa 1 vale 0,4081, para la línea 2 negativa también vale 0,4081 y para la línea 3 también vale 0,4081. Entonces va a ser lo mismo que el anterior, se va a repetir el valor. Entonces lo mismo, aquí vamos a reemplazar. Aquí igual estamos comenzando de derecha a izquierda en esta transformación, en esta conversión de delta a estrella. ¿Ya? Entonces, reemplazamos. Habíamos dicho que va a ser imaginario 0,4081 multiplicado por el x de la línea 2. Habíamos dicho que también se va a repetir el dato, que es 0,4081. Y así para lo mismo para las tres líneas, así que vamos a reemplazar solamente el mismo dato. Más imaginario 0,4081 más imaginario 0,4081. Y esto nos va a dar como resultado imaginario 0,136. Lo mismo aquí se va a repetir el mismo dato. Imaginario 0,4081 multiplicado por imaginario 0,4081 sobre el imaginario de las tres líneas, que es el mismo dato 0,4081, más el imaginario de 0,4081 más el imaginario del 0,4081. Igual les va a dar para el ZC el mismo valor. Imaginario 0,136. Lo mismo para el ZA. Igual vamos a repetir los datos porque para las tres líneas es el mismo valor.
¿qué sacamos de nuestros cálculos? 0,4081 multiplicado por imaginario 0,4081 sobre las tres líneas. Perdón, una disculpa, me estaban llamando. Entonces nos quedamos en la sumatoria de las tres líneas, que va a ser 0,4081 más, porque es el mismo valor para los tres por si acaso. 0,4081 más imaginario 0,4081. Entonces nos va a dar imaginario 0,136. Por si acaso, para que no se confundan, en las tres líneas, en la secuencia negativa nos da el mismo valor 0,4081 para la línea 2, para la línea 3 0,4081 y para la línea 1 sacamos con un cálculo que también es 0,4081 imaginario. Por eso que repetimos el dato. Ahora mismo estamos en la secuencia negativa. Ya terminamos entonces de la conversión delta estrella. Ahora tenemos que simplificar lo que está aquí afuera, los transformadores y los generadores. Entonces ZH va a valer el X del transformador 2 más el X del generador 2. Buscamos el transformador 2 negativo. El transformador 2 negativo vale imaginario 0,0833. Imaginario 0,0833 más el X del generador 2. Nos vamos a los cálculos de los generadores. Buscamos el valor negativo de la secuencia negativa. Va a ser imaginario 0,9. Aquí ya cambia la cosa. Imaginario 0,9. Ustedes los sacan esa sumatoria en la calculadora y les va a dar, a ver, les va a dar imaginario 0,9833 para ZH. Para el ZE nos dice que es el X del generador 1 más el X del transformador 1 en secuencia negativa. Vamos al generador 1 y dice que es, en la secuencia negativa es imaginario 0,9. Imaginario 0,9 más el X del transformador 1. Vamos al transformador 1 y la secuencia negativa es imaginario 0,0833. Imaginario 0,0833. Entonces esto nos va a dar como resultado imaginario 0,9833. Ahora para el ZF es para el generador 3 y el transformador 3 en secuencia negativa. Nos vamos al generador 3. De aquí en secuencia negativa va a ser imaginario 0,9. Más el X del transformador 3. Vamos a buscar el transformador 3. La secuencia negativa en el transformador 3 va a ser imaginario 0,0833. Imaginario 0,0833. Esto les va a dar como resultado imaginario 0,9833. Estamos haciendo lo mismo que en el circuito equivalente que este de aquí, en la secuencia positiva, solo que aquí estamos usando los valores negativos por si acaso. Después todo se repite, no es necesario copiar los gráficos. Ustedes pueden utilizar el gráfico del circuito equivalente de la secuencia positiva si gustan, no es necesario copiarlo dos veces. Ya, seguimos entonces. Entonces el ZI va a ser igual a ZD más ZF. Entonces sacamos cuánto vale el ZD, que lo tenemos el resultado. Vale imaginario 0,136. Imaginario 0,136 más el ZF, que va a ser, ¿dónde está? ZF, aquí está. Perdón, ahí sí no estaba. Imaginario 0,9833. Esto les va a dar como resultado imaginario 1,1193. Lo mismo, el ZK va a ser igual al ZC más el ZH porque esto está en serie. Entonces buscamos cuánto vale el ZC. Vale imaginario 0,136. Imaginario 0,136 más el ZH, aquí está, vale imaginario 0,9833. Esto les va a dar como resultado lo mismo, 1,1193. Imaginario. Ahora tenemos que sacar el ZM, pero esto está en paralelo, este de aquí, este de acá, perdón.
en secuencia negativa, entonces tenemos que vale el ZI multiplicado por el ZK sobre el ZI más el ZK. Entonces simplemente reemplazamos valores porque es lo que acabamos de sacar. Imaginario 1.1193 multiplicado por imaginario 1.1193 sobre el imaginario de 1.1193 más el imaginario de 1.1193. Esto les va a dar como resultado en su calculadora imaginario 0,559. Ahora tenemos que sacar el ZN, que esto está en serie. Ustedes lo pueden ver aquí en el gráfico del circuito equivalente para la secuencia positiva. Y aquí reemplazamos el dato. ¿Cuánto vale ZM? Vale imaginario 0,559 más el ZA. ¿Cuánto vale el ZA? Imaginario 0,136. 0,136. Sacan el resultado de esto y les va a dar que vale imaginario 0,695. Ahora tenemos que hacer nuestro último cálculo porque nos quedó en paralelo y aquí directamente es reemplazar datos. El ZN vale imaginario 0,695 por el ZE que vale imaginario 0,9833. Y abajo se repite el dato, solo que va a ser solo que se va a sumar, perdón. Imaginario 0,695 para el ZN más imaginario 0,9833 para el ZE. Entonces el resultado final que nos va a dar en nuestra secuencia negativa va a ser imaginario 0,40719. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la secuencia neutra. Este es para el cálculo de la secuencia neutra. Bueno, entonces aquí volvemos a hacer nuestro circuito equivalente, pero como les había dicho en clases o en auxiliaturas anteriores, perdón, el generador no puede cerrar así junto con otro punto aquí en la línea. Directamente el generador va a cerrar hacia abajo. Es por eso que está así un espacio abierto. Viene el punto 1, está el generador 1 junto con su respectiva impedancia que va a cerrar hacia abajo solo. De ahí viene, está el transformador 1, pasa el transformador 1, está el punto 2, aquí está el cortocircuito. Aquí están las dos líneas respectivas, pasa el punto 3, aquí está la línea 1, de ahí baja, está el transformador 3 y aquí no puede haber un generador porque aquí está el generador 3, no lo puse aquí, aquí está el generador 3 y el generador 3 como es un generador va a bajar hacia abajo, aquí está el generador 3 junto con su respectiva impedancia y aquí está el punto 6. Lo mismo, sigue el punto 3, está el transformador 2 y aquí está el punto 4 y aquí está el generador 2. Los generadores siempre van a cerrar hacia abajo, acuérdense bien de eso. Aquí está el generador 2 y aquí está su respectiva impedancia. Y aquí vamos a volver a hacer una conversión de delta estrella. Solo que aquí ya vamos a hacer en orden de izquierda a derecha como está aquí en la fórmula. De aquí vamos a conversar ya de izquierda a derecha en la secuencia neutra. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale el X de la línea 1, y el X de la línea 2 y el X de la línea 3 en secuencia neutra? Nos vamos al cálculo de nuestras líneas y vemos que para las tres líneas habíamos dicho que va a ser el mismo valor 1.8. Entonces para todas nuestras líneas, todo este valor va a ser el mismo. Vamos a copiarlo aquí. Va a ser este mismo valor para nuestras tres líneas. ¿Por qué? Para nuestras tres líneas en la secuencia neutra nos había dado que la resistencia de la longitud era 1,8. ¿Ya? Entonces, como es el mismo valor que sacamos para nuestras tres líneas en la secuencia neutra, reemplazamos. Va a ser, perdón, va a ser el imaginario 1,883,637, no, 673, perdón, 673, multiplicado por el mismo valor que va a ser imaginario 1,836,73. Y abajo la sumatoria de las tres líneas. Y como les había dicho, para las tres líneas la resistencia de la longitud era 1.8 y el valor que sacamos para nuestras tres líneas va a ser este mismo valor, para las tres líneas. Por eso es que estamos reemplazando lo mismo. Entonces reemplazamos los datos que va a ser lo mismo para los tres. Más el imaginario de 1,83
673 más el imaginario de 1,83673. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 0,612243 para el ZA. Ahora lo mismo, no nos va a dar lo mismo para los otros, para los demás, así que lo copian nomás el mismo valor para los en el examen. 1,83673 multiplicado por el imaginario de 1,83673. Y abajo lo mismo la sumatoria de las tres líneas, que van a ser el mismo valor porque era la misma resistencia de longitud para las tres líneas, como les había dicho al inicio. Imaginario 0,1.83673 más el imaginario 1,83673 más el X de la longitud 1, que también va a ser imaginario 1,83673. Un momento, por favor, me está llamando. Ya, van a disculpar. Entonces, el mismo valor, el resultado nos va a dar entonces imaginario 0,612243. Lo mismo va a hacer entonces para el otro, para el ZC, va a ser el mismo resultado para las líneas. Reemplazamos entonces, habíamos dicho que para las tres líneas va a ser este valor. Imaginario 0 va a ser 1,83673 multiplicado por el imaginario de 1,83673. Lo mismo abajo las tres líneas, el mismo valor, reemplazamos nomás. Imaginario 1,83673 más lo mismo el de 1,83673 más el imaginario 1,83673 y nos va a dar el mismo resultado. Imaginario 0,612243. Un momento, por favor. Ya, me van a disculpar. Entonces, como ya seguimos, entonces como nuestro cortocircuito está aquí, vamos a comenzar solo con este tramo de aquí. Con todo este tramo. Vamos a comenzar simplificando todo este tramo. Y es por eso que comenzamos por aquí. Entonces, ya una vez que lo simplificamos, la transformación delta estrella, ahí pasamos, lo simplificamos y nos va a quedar esto. Solo nos va a quedar esto, lo de verde. Esto de aquí. ¿Ya? Entonces simplificamos, nos va a quedar el X de transformador 1. Nos va a quedar el ZE, el ZD, y entonces reemplazamos. El ZE es el ZB más el XT2. Entonces reemplazamos cuánto va a dar el ZB. Es imaginario 0,612243 más el X de transformador 2 en secuencia neutra. Entonces vamos al transformador 2 y buscamos cuánto vale el transformador 2 en secuencia neutra. Aquí está el transformador 2 en secuencia neutra, vale imaginario 0,4166. Imaginario 0,4166. Eso vale en secuencia neutra. ¿Ya? Ya.
Entonces vamos con el ZD, tenemos que reemplazar igual cuánto vale el ZC, ya porque ya esto es dato, también es dato. El ZC va a ser imaginario, lo tenemos aquí, 0.612243 más el X del transformador 3. Vamos al transformador 3 y vemos que también es imaginario 0,4166. Entonces va a ser imaginario 0,4166. No le puse aquí el resultado, no, disculpa. El resultado de esto de aquí va a ser imaginario 1, imaginario 1.02. Y en el ZD lo mismo, aquí sacan el resultado de esto y le va a dar imaginario 1,02. Simplificamos y les va a quedar no les va a quedar uno solo esto que va a quedar en paralelo. Ay, aquí me equivoqué, esto es ZE. Lo mismo aquí, ZE. Entonces, reemplazamos. ¿Cuánto vale nuestro ZD? Lo que vamos a sacar va a ser imaginario 1,02 multiplicado por el ZE, que también es imaginario 1,02. Abajo va a ser los mismos datos, solo que se van a sumar. 1,02 más imaginario 1,02. ZF lo habíamos puesto aquí. Entonces el resultado de esto va a ser imaginario 0,51. Entonces lo simplificamos y nos va a quedar esto en serie, el ZA y el ZF, porque esto estaba en paralelo. Y reemplazamos los datos. ¿Cuánto vale el ZA? Vamos al primer resultado de transformación delta estrella y ZA vale imaginario 0,612243. Imaginario 0,612243 más el ZF que habíamos dicho que vale imaginario 0,51. Ustedes lo sacan con su calculadora y esto les va a dar imaginario 1.1222. Y ahora esto nos va a quedar en paralelo porque se va a volver uno solo y va a quedar en un solo tramo para el valor de nuestra secuencia neutra. Entonces esto va a ser, como nos va a quedar en paralelo, va a ser igual al X del transformador 1 y tenemos que usar la secuencia neutra. Entonces nos vamos al transformador 1. Está el transformador 1 en secuencia neutra, que es imaginario 0,4166. Imaginario 0,4166 multiplicado por el ZG, que vale aquí imaginario 1,1222 sobre el imaginario, que va a ser lo mismo, 0,4166 más imaginario 1,1222. Entonces el valor de la secuencia neutra les va a dar imaginario 0,31069. Y ya terminamos de las tres secuencias. Y aquí tiene que ser su gráfico una vez que lo simplifiquen. Aquí está la puesta a tierra junto con su resistencia y esta va a ser la secuencia neutra, el valor de la secuencia neutra. Una vez que sacan de las tres secuencias, ¿dónde está? Tienen que hacer su circuito bifásico a sierra, que vendría a ser la sumatoria de las tres secuencias. En este caso nuestras tres secuencias arman su gráfico. Está el generador, aquí está la secuencia positiva, abajo está la negativa y a la derecha está la neutra. Aquí está la intensidad de corriente. Ustedes lo arman y aquí tienen que poner una puesta a tierra, igual no le puse yo. Entonces tenemos que aquí directamente vamos a utilizar el valor de la secuencia. Entonces vamos a copiar el valor de la secuencia. Buscamos cuando nos vea en la positiva. Nos había dado este valor, lo vamos a copiar directamente aquí. En la secuencia negativa también copiamos el valor. Estoy copiando simplemente el valor de las tres secuencias aquí para no estar volviendo las páginas. Y en la neutra que acabamos de sacar es 0,3109. Listo, ya tenemos anotado el valor de las tres secuencias y directamente vamos a reemplazar aquí. Entonces,
¿Cuánto vale, Lo tenemos aquí en nuestro gráfico que va a ser, está en el generador, va a ser 1 imaginario. Va a ser 1 imaginario, sobre, ¿cuánto vale la secuencia positiva? Vale imaginario 0,1556. No, 15.556. No vamos a usar esto nomás, esos datos. Un momento, que me está llamando otra vez. Van a disculpar, ¿verdad? Está mi calculadora. Esto vamos a calcularlo. Entonces sacamos la secuencia positiva más, hacemos fracción, la secuencia negativa que va a ser, ¿cuántas? Vamos a usar 4 decimales. Va a ser el imaginario de 0,4071 multiplicado por la secuencia neutra que va a ser imaginario 0,3106. Y lo mismo se va a repetir abajo, solo que se va a sumar. Imaginario 0,3106. Vamos a sacar eso en la calculadora. Va a ser igual. A ver. 1 imaginario 0.555 más 71 imaginario multiplicado 0.4071 imaginario más 0.4071 nos da 3,0149. Entonces vamos a hacer para el otro, para la intensidad 2, el I1 va a ser negativo, entonces va a ser menos 3.0149. Ya, entonces multiplicado, fracción, z, la secuencia neutra va a ser imaginario 0,3106 sobre la secuencia negativa va a ser imaginario 0,4071 más la secuencia neutra imaginario 0,3106. A ver, vamos a sacar con la calculadora cuánto sale esto. Tiene 1.4071 shift imaginario más esto nos va a dar menos 1,3047. Y aquí entonces lo mismo, volvemos a reemplazar, va a dar menos 3,0149 multiplicado, hacemos la fracción, va a ser la secuencia negativa, va a ser imaginario 0,4071 sobre, de nuevo la secuencia negativa va a ser imaginario 0,4071 más la secuencia neutra que va a ser imaginario 0,3106. Vamos a ver cuánto da esto en la calculadora. Menos
3.0149 por... Esto nos va a dar menos 1,7101. Ya entonces, como nos dio en valores negativos el I2 y el I sub 0, tenemos que llevarlo a grados y les va a dar valores positivos. No, perdón, aquí en el era 3,0149, en el I2, si ustedes lo llevan a grados o de hecho en coordenadas, les va a dar 1,3047 y esto va a ser a 180 grados. Lo mismo el I sub 0 va a ser 1,7101 y va a estar a 180 grados. Y listo, después hacen su matriz, que esta matriz es genérica, así como está, nomás lo tienen que copiar esta matriz. Y tienen que ponerle que si A está elevado a 1 o a nada, va a ser 1 a 120 grados. Y si A está elevado al cuadrado, tiene que ser 1 por 240 grados. Entonces reemplazamos aquí cuánto vale el I1, el I2 y el I sub 0. Tenemos aquí los datos. Y simplemente es reemplazar. ¿Cuánto vale el I1? Vale 3,01149. Más el I2 que sería 1,3047 a 180 grados. Más el I sub 0 que vendría a ser 1,7101 a 180 grados. Sacamos esto de nuestra calculadora y esto nos va a dar 0,0001. Que esto vendría a ser lo mismo que decir que vale 0 nomás. Entonces pasamos al I sub 0, al IB, al I sub B. Vendría a ser el I sub 0 que vendría a ser 1,7101 a 180 grados más A al cuadrado por I sub 1. Y habíamos dicho que si es A al cuadrado vale 1 multiplicado por 240 grados. Y esto va a estar multiplicado por el I1. Y el I1 vale 3.0149. Más el A I sub 2. ¿Cuánto vale el A? Vale 1 a 120 grados. Habíamos dicho que si ya no está elevado a nada. Y por I sub 2 que va a ser 1,3047 a 180 grados. Ahí está. Entonces multiplicamos. Para sacar este resultado siempre tenemos que comenzar con los dos primeros, que vendría a ser el A al cuadrado más I sub 1 más el A por el I sub 2. Con estos dos primeros de la derecha tienen que comenzar para sacar el resultado. Lo voy a sacar con la calculadora. 240 multiplicado por 3.0149. 120. Después de que sacan de estos dos, recién van a sumar esto de aquí. Más 1.7101. Este está en coordenadas, en grados, perdón. Ahí está. El primer resultado que les va a dar, tienen que anotarlo aquí. En este caso nos está dando menos 2,5652 menos imaginario 3,7408. Ya. Una vez que sacan el primer resultado, tienen que llevarlo a coordenada y ese es el resultado que van a anotar final.
Y el resultado final nos está dando 4.5359 a menos 124,43 grados. Lo mismo con el otro, tenemos que reemplazarnos. ¿Cuánto nos está dando en el I sub 0? 1,7101 a 180 grados más está a sola, entonces esto va a valer 1 a 120 grados. ¿Ya? Entonces lo anotamos aquí esto. Un ratito. Ya. 120 grados, cerramos paréntesis. Y por A1, ¿cuánto es? 3,01 3,0149. Más está al cuadrado por el I sub 2, entonces va a valer 1 por 240 grados. Esto va a ser multiplicado por el I sub 2, que va a ser 1,3047 a 180 grados. Esto aquí. Y de nuevo, entonces, tiene que sacar los dos primeros resultados de aquí de la derecha y de último suman el I sub 0. Y les va a salir los dos resultados, pero el final es el que se agarra en coordenadas. Lo voy a sacar. Entonces, esto nos está dando entonces el primer resultado. Menos 2,5652, 2,5652, más 3,74088, 0,8 nomás. Y el resultado final, no se olviden, tenemos que llevarlo a coordenada. El resultado final nos está dando 4,5359 y las coordenadas son a 124,43 grados positivos. Listo, terminamos entonces las intensidades de nuestro circuito bifásico a tierra. Y ahora tenemos que sacar los valores reales del cortocircuito. Nuestro cortocircuito está en el punto 2. En el punto 2, entonces tenemos que sacar la intensidad de corriente del cortocircuito en el punto 2. Utilizamos la fórmula de la potencia base, que va a ser igual a la raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 2 multiplicado por la intensidad en la base 2, porque allí estamos utilizando el 2 porque en el punto 2 está el cortocircuito. Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar. ¿Cuánto dijimos que vale la potencia base? La potencia base dijimos que vale 25 megavoltios amperes. Entonces reemplazamos 25 por 10 elevado a 6 para despejar el megavoltio. Entonces ponemos sus respectivas unidades. Copiamos la raíz de 3 multiplicado por el voltaje con base 2. Vamos a buscar cuánto vale el voltaje con base 2 y vale 70. Vale 70. Como está en kilovoltios va a ser por 10 elevado a 3 voltios. Esto le va a dar como resultado 206,1665 amperes. Y lo que sacamos a los I sub A, B, C o I sub 0, como lo quieran llamar ustedes, lo reemplazan aquí y les tiene que salir un valor. En este caso, en el I sub A, habíamos dicho que nos salió un valor tan pequeño que lo estamos tomando que vale 0, entonces va a ser 0 por 206,161965, va a ser igual a 0.
Lo mismo en el I sub 2, lo tenemos que reemplazar los datos, va a ser el I sub b que acabamos de sacar, el valor en coordenadas es el que vamos a utilizar aquí, que va a ser 4,5359, 4,5359 está menos, ¿cuánto está? 124,43 grados, multiplicado por 206,1965. Bueno, vamos a sacar en la calculadora eso. Menos 124,43 grados por... Entonces les va a salir 935,286 y las coordenadas van a ser negativa 124,43. Lo mismo aquí abajo el I sub c, ¿cuánto nos había salido? 4,5359 y esto es en grados positivos 124,43. Multiplicado por la intensidad en la base 2, porque ahí está nuestro cortocircuito, va a ser 206,1965 amperes. Me estoy olvidando poner la unidad. Esto va a ser amperes igual. Entonces el valor va a ser el mismo. Nos sale que es 935,286 a 124,43 grados. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí que tengan del ejercicio? Todo claro. Y bueno, entonces nos vemos el siguiente martes porque vamos a hacer otro ejercicio con una figura, creo que un poco más larga, no sé. Nos vemos entonces el siguiente martes, jóvenes. Voy a sacarles un rato foto a los que entraron. Ya, entonces eso sería todo. Nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego, auxiliar.